Necesitaba desahogar esto en algún lugar donde la gente entendiera que la peor traición no viene de extraños, sino de quien más amas. Yo soy Eleanor, y esta historia sucedió hace poco más de un año, cuando vivía lo que parecía ser mi vida de cuento de hadas, pero que, en realidad, era una prisión de lujo. En esa época, era contadora junior, tenía 27 años, y estaba a 3 meses de la boda de mis sueños con Eric. Mi vida parecía perfecta en las fotos familiares de mi madre, Carol, que siempre vivió para mantener las apariencias y el control absoluto sobre todo, desde el color de mi lápiz labial hasta el novio que elegí. Yo estaba cansada, pero resignada. Eric era mi único alivio, el chico que me veía a mí, y no solo el proyecto que mi madre insistía en perfeccionar, algo que hoy veo con mucha claridad. Esa dinámica familiar de fachada comenzó a desmoronarse ese día específico, un martes que debería haber estado dedicado a probar el pastel de bodas. Mi madre me llamó por la mañana, pidiéndome que fuera urgentemente a su casa. Su voz estaba extrañamente tranquila, una calma que yo conocía. Era la máscara que usaba antes de dar un golpe maestro, algo que hacía desde que yo era niña. Estaba estresada, pensando que había cancelado la floristería de nuevo, pero la tensión que sentí al abrir la puerta fue diferente a todo. Eric estaba allí, parado a su lado, con los hombros encogidos y la cabeza gacha, sin poder mirarme. Mi hermana, Sanón, estaba sentada en el sofá, con una expresión neutral que fue la primera pista de que ya lo sabía todo. ¿Mi padre? Él era solo el mobiliario, en silencio en la esquina, como siempre hacía, sin atreverse a interferir en los negocios de Carol. Me detuve en medio de la sala, sintiendo el olor a café nuevo y sabiendo que aquello no era sobre la boda. La forma en que la mano de mi madre estaba apoyada en el brazo de Eric, posesiva y sutil, me golpeó incluso antes de cualquier palabra. Ni siquiera esperó a que preguntara. Fue directa, al grano con esa frialdad suya que siempre me daba escalofríos. El circo se ha cancelado, Eleanor, espetó, usando la misma palabra que usaría para describir algo frívolo y sin importancia. Sentí un nudo en el estómago, como un aviso de que venía algo muy pesado. Pero en mi cabeza, lo peor sería que hubiera perdido el depósito del salón, nunca lo que vino después, que fue mucho más cruel y personal. Eric se aclaró la garganta, y juro que fue el sonido más cobarde que he oído en mi vida. Todavía, no podía mirarme. Se quedaba mirando la alfombra persa de mi madre, como si estuviera pidiendo disculpas a la decoración, no a mí. Carol y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro, sentimientos reales, balbuceó, y la palabra reales me golpeó como un ladrillo. Ese momento fue bizarro, porque no hubo ira inmediata en mí, solo un vacío. Era como si el aire hubiera sido aspirado de la sala y yo estuviera oyendo el anuncio de otra persona. Mi madre, claro, no perdió la oportunidad de brillar en el momento de mi destrucción, apretando el brazo de él en una exhibición patética de unión. Solo pude susurrar un ¿qué? Porque mi cerebro estaba procesando la escena. El hombre que amaba, mi prometido desde hacía 3 años, se estaba aliando con la mujer que pasó la vida controlándome. El calor subió detrás de mis ojos, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. Fue ahí cuando Carol, mi madre, asestó la puñalada final, la que era totalmente de ella. Ella acarició la mano de Eric y dijo, con una voz tan forzada que parecía que estaba leyendo un guión malo: él necesita a una mujer madura, Eleanor. Alguien que entienda la ambición, no los sueños de fantasía de la infancia. Era la típica condescendencia suya, el discurso de que yo era inmadura y que ella, la gran Carol, era la única capaz de entender a un hombre ambicioso como Eric, humillándome delante de los dos. Esa frase me despertó de verdad. No era solo la traición, era la confirmación de que para ella, yo nunca fui una persona, sino una muñeca que necesitaba ser guardada cuando ya no servía. En ese instante, recordé todo lo que ella me impuso, los cursos de contabilidad que odiaba, los amigos que no podía tener, y ahora, el hombre que estaba robando. Enderecé la espalda, sentí la columna congelarse, y conseguí decir una única palabra, manteniendo la voz firme, que me costó todas las fuerzas que tenía. Entendido. Esperaban gritos, llantos, súplicas, pero yo simplemente me giré y salí, dejándolos a los 3 parados allí. Necesitaba salir de ese teatro antes de que la máscara de frialdad cayera y vieran cuánto me habían herido. El trayecto de vuelta a mi apartamento fue un borrón completo, pero un borrón extrañamente silencioso.
Estaba conduciendo en piloto automático, sintiendo el peso de la traición y la humillación, pero el pánico inicial había pasado y había dado paso a una rabia fría y calculadora. No iba a llorar. Necesitaba pruebas. Necesitaba una explicación que fuera más allá de esa tontería de mujer madura. Necesitaba algo concreto que justificara la destrucción de 3 años de relación. Mi mente, que está entrenada en contabilidad para buscar la raíz del problema en hojas de cálculo, estaba obsesionada en encontrar la evidencia para cerrar esa cuenta. Fue ahí cuando, de la nada, recordé un detalle muy específico, uno que solo alguien que vivió en esa casa podría saber y que cambiaría todo el juego a mi favor. Recordé la cámara de seguridad que mi madre tenía instalada en la sala. No era una cámara discreta, pero ella decía que era para vigilar a los repartidores y al jardinero, pero en realidad era solo una herramienta más de control de Carol. Nunca se preocupó en ocultar la existencia, pero tampoco pensó que yo, la hija inmadura, sería lo suficientemente lista para usarla en su contra. Eric incluso me había ayudado a configurar el acceso compartido de la familia, irónicamente, lo que me dio la llave de oro. Apenas estacioné el coche, el Lisette en Moitenento. Dolor quedó en segundo plano. Todo lo que podía pensar era en entrar en mi ordenador y rebuscar en esos archivos, esperando encontrar el momento exacto en que la perfección de ella se había convertido en mi ruina. Yo sabía que la verdad estaba en esos videos, y la iba a encontrar, costara lo que costara. Llegar a mi apartamento fue un alivio, y una carrera contra el reloj. Apenas me quité el abrigo, y ya estaba conectada al sistema de la cámara por mi notebook. Era un sistema un poco rudimentario, pero grababa en loop, y tenía un acceso fácil a través de la cuenta familiar compartida, lo que fue el error de ellos. Tuve que contener la respiración para no vomitar mientras veía horas y horas de videos de las últimas semanas. No busqué un día específico, solo avancé rápido, buscando anomalías, la presencia de Eric en horarios en los que debía estar en el trabajo, o cuando yo estaba en el gimnasio, como mi madre había programado. Con cada avance rápido, la sensación de invasión y de asco aumentaba, y la certeza de que estaban tramando aquello desde hacía meses se convertía en una certeza absoluta, no solo una sospecha. Y entonces, lo vi. No fueron solo los besos furtivos, los toques rápidos en la cocina, o la complicidad en las miradas, sino la gran conversación que ocurrió la semana anterior, cuando yo estaba en un viaje de negocios que mi madre, coincidentemente, me había animado a hacer. El ángulo fijo de la cámara, orientado hacia la entrada de la sala, lo grabó todo. Vi a Eric besando a mi madre con una familiaridad que me hizo temblar, y ella, Carol, riendo, con esa risa ronca y satisfecha. La frase que finalizó el acuerdo fue la puñalada, ella prometiendo que Eleanor nunca lo sabría, mientras él asentía con una sonrisa de alivio. En ese momento, el dolor se convirtió en una furia lenta y silenciosa, como una inundación que ya no iba a poder parar, y que tampoco quería parar. Esas grabaciones no eran solo la prueba de la traición, eran la llave de mi libertad total, algo que nunca habría conquistado si Eric y Carol simplemente me hubieran dejado casarme en paz. Pasé el resto de esa noche en un estado de vigilia extraño, descargando y haciendo backup de todas las conversaciones grabadas, enviándolas a una nube cifrada y guardándolas en un pendrive que enterré en el fondo del cajón de calcetines. No lloré ni una lágrima, porque sentí que llorar sería darles poder, y yo estaba determinada a retirar cada gramo de poder que ejercían sobre mí, empezando por la parte financiera. El dolor emocional se transformó en una fuerza motriz fría, enfocada en logística y estrategias legales. Al día siguiente, llamé al trabajo y dije que estaba enferma, lo que técnicamente era verdad. Me tomé el día e hice algo que mi madre nunca imaginó. Contraté a un abogado. No fue para demandar a Eric por daños morales o a Carol por alienación, lo que sería ruidoso y les daría el drama que esperaban. Fui allí con un propósito mucho más calculado. Cortar todos los lazos financieros, eliminar cuentas conjuntas, remover mi nombre de cualquier acuerdo familiar y renegociar mi contrato de trabajo para garantizar que Carol no tuviera ninguna influencia sobre mi carrera o futuro. Quería cortar el cordón umbilical del control de forma limpia, quirúrgica y definitiva, asegurando que nunca más tuvieran una palanca para manipularme. El silencio que siguió a mi partida y a mis acciones legales fue ensordecedor, pero era un silencio que yo controlaba. Simplemente desaparecí de sus vidas.
Cambié el número de teléfono del trabajo y configuré filtros agresivos en mi correo electrónico personal, para que cualquier cosa que viniera de los dominios de la familia fuera directamente a la papelera. Al principio, pensaron que era un shock temporal, que solo me estaba retirando antes de arrastrarme de vuelta para pedir perdón por haber reaccionado mal. Pero luego, las llamadas comenzaron a acumularse, y el tono cambió rápidamente del «estamos preocupados» al «esto se está poniendo ridículo, Eleanor. Llama a tu madre». Los mensajes de Eric eran los más predecibles e, irónicamente, los más fáciles de ignorar. Intentaba con la voz suave, enviando textos largos diciendo que lamentaba el dolor, pero que lo que él y Carol tenían era real, y que no podían luchar contra el destino. Toda esa tontería que un traidor usa para justificarse. Carol intentaba ser más estratégica, enviándome correos electrónicos con tono de madre herida, hablando de que las cosas se salieron de control, cariño, y que nos extrañamos en las cenas de domingo, intentando atraerme de vuelta a la rutina familiar. Lo que no entendían es que para mí, el silencio no era rendición, era una muralla, y cada mensaje no respondido era un ladrillo que yo colocaba en esa construcción de aislamiento y autoprotección. Con el tiempo, su ruido disminuyó, y finalmente pude escuchar mis propios pensamientos por primera vez en años. Cortar la influencia financiera y emocional de Carol no solo me dio paz, sino que me dio un espacio mental gigantesco. Me di cuenta de lo infeliz que estaba siendo como contadora, aplastada por números y hojas de cálculo, viviendo la vida que ella planeó para mí, y no la que yo quería. Recordé lo que me hacía feliz en la infancia, mis bocetos y los cuadernos llenos de dibujos de moda que solía esconder de ella. Fue como si la traición de ellos me hubiera dado el empujón que necesitaba para saltar del precipicio. Decidí que era hora de cambiar los números fríos por colores y texturas. Dejé la contabilidad y usé mis ahorros, los que no pudieron tocar, para financiar una pequeña línea de diseño de accesorios. El cambio no fue fácil. Hubo noches sin dormir y mucha inseguridad, pero por primera vez, el estrés era mío. El logro era mío. Un año después de aquel día fatídico, ya no era la contadora infeliz. Era una diseñadora independiente, con mi propio estudio. La libertad que sentí no era ruidosa o eufórica. Era un sentimiento tranquilo, estable e increíblemente bien ganado. Finalmente estaba viviendo mi vida, y no el guión de mi madre. Una tarde, mientras estaba en mi nuevo estudio, concentrada en finalizar el diseño de un bolso, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era una dirección que había olvidado bloquear, una cuenta secundaria que Eric usaba para cosas de la boda. Dudé por un segundo, pero la curiosidad y la certeza de que nada que él hiciera podría herirme más, me hicieron abrir. El corazón dio un pequeño salto, pero era más anticipación que miedo. El correo electrónico no tenía texto, ni disculpas, ni la voz suave que solía usar. Era solo una única imagen adjunta, en alta resolución, para que pudiera ver todos los detalles que él sabía que yo amaría. Era la invitación de su boda. Una invitación elegantísima, papel crema grueso, con borde dorado, exactamente el tipo de lujo discreto que mi madre adoraba. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue el contenido, los nombres. Carol Perry y Eric Harris, impresos uno al lado del otro, y la fecha del evento en Ivy House, el mismo lugar de mis sueños. No era solo la invitación, era su trofeo, el símbolo de que habían robado todo lo mío, incluyendo la visión de futuro. Sentí que la ironía me golpeaba como una ola de calor, pero sorprendentemente, no había dolor. Solo una claridad fría sobre el precio que estaban a punto de pagar por esa perfección robada. No lloré, no grité, ni siquiera sentí un ápice de envidia o tristeza. Yo sonreí, una sonrisa genuina, esa que viene después de una guerra larga y silenciosa que finalmente has ganado. Habían hecho todo aquello por control. Mi madre quería probar que era la mujer madura, la ganadora, y Eric, bueno, él quería el dinero y la estabilidad que venía con el apellido de Carol, disfrazada de ambición. La invitación de ellos era la prueba de que habían conseguido exactamente lo que querían, pero el coste era infinitamente mayor de lo que imaginaban, porque el precio era haberse quedado el uno con el otro, atados por una traición sucia y por la necesidad incesante de Carol de mantener esa fachada de perfección. Mi plan, que comenzó de forma intuitiva en la oficina del abogado, había funcionado perfectamente. Mi venganza no fue ruidosa, no fue un escándalo. Fue el silencio, la ausencia y mi prosperidad lejos de ellos. Mientras estaban ocupados planeando una boda basada en mentiras y en la arrogancia de mi madre, yo estaba
construyendo una vida auténtica, libre de deudas emocionales. Miré la invitación en la pantalla y sentí una paz profunda, la certeza de que estaban atrapados para siempre en ese circo de control e hipocresía que mi madre tanto valoraba. Les había dado lo que querían, pero me llevé de mí todo lo que era bueno y también me llevé mi propia felicidad. Volví a mirar la invitación, viendo el papel crema y la caligrafía que Carol probablemente pasó días eligiendo para impresionar a los invitados, y sentí una ola de pena, pero no por mí, pena por ellos. Pensaron que me habían dejado sin nada, pero en realidad se quedaron el uno con el otro, y no había castigo mayor que eso. Estaban atados para siempre en esa dinámica tóxica de control y sumisión, en la vida de fachada que mi madre construyó. Mientras celebraban una unión basada en mentiras, yo celebraba mi independencia, mi libertad de ser quien realmente era, y de amar mi trabajo, algo que el dinero de ellos nunca podría haberme comprado. Fue la victoria más dulce, porque fue una victoria que nunca supieron que estaba ocurriendo, y nunca pudieron prever. Cerré la imagen de la invitación, volví a mi mesa de dibujo y a mis bocetos de la nueva colección. Tomé un bolígrafo, y allí, en el pie de página de la pantalla de mi diseñador gráfico, donde suelo poner el nombre de la colección, escribí una única frase, que era mi brindis particular a esa boda de fachada. Era mi respuesta final a su anuncio, y la palabra de orden que finalmente cerraba esa fase de mi vida, quitándole todo el poder a mi madre para siempre. El circo ya está completo. Yo sabía que para ellos, la vida seguiría siendo un espectáculo de apariencias. Para mí, el telón se había cerrado, y yo estaba finalmente libre para dibujar mi propia historia, y eso era todo lo que necesitaba. Después de eso, no sentí nada más, solo la satisfacción de volver al trabajo. Al final, me di cuenta de que la verdadera victoria no fue haber impedido la boda, ya que se encargaron de tener la suya, en mi lugar, con mi prometido, sino haberme liberado de ese ciclo vicioso de control. Cuando cerré el correo electrónico con la invitación y volví a dibujar, entendí que se apresuraron tanto en robarme todo, que terminaron condenándose a vivir para siempre en la mentira. Se quedaron atrapados en ese circo de perfección que mi madre construyó, con él ahora como su principal sumiso, y no hay castigo mayor que ese. Corté los lazos financieros y emocionales, cambié el dolor por libertad y la humillación por autonomía para enfocarme en mi línea de diseño, que hoy está creciendo mucho más que mi antigua cuenta bancaria. La boda de ellos se celebró, sí, pero mi vida nueva y auténtica comenzó el día en que dije, entendido, y decidí que el silencio sería mi venganza, y mi éxito sería mi trofeo. A veces, tu mayor pesadilla es, en realidad, la única salida que necesitabas para empezar a vivir.